Afortunadamente, ¿no? Claro. Buenas dentro de las malas. Sí. Bueno, dentro del movimiento que hay, ¿no? Porque lo característico de este momento es que hay unas dinámicas que uno pretendería entenderlas y predecir su desenlace, pero que no sabemos, porque como acaba de ocurrir con el tribunal, la elección del tribunal, bueno, había una gran expectativa sobre la renovación del tribunal, etcétera, y eso había depositado mucha confianza en sectores que están involucrados en empujar que en el país haya cambios. La institucionalidad, ¿no? Y resulta que las confrontaciones en el seno del PSV llevaron a un resultado que es, vamos a llamarlo muy gris, por no decir otra cosa. Pero de todas maneras el elemento positivo, tú sabes que siempre hay que buscar el elemento positivo, es que hace unos años atrás eso hubiera sido impensable, que hubiera una confrontación en el PSV que hubiera derrotado a una propuesta oficial. Eso era inimaginable en épocas recientes, ¿no? Claro. En las que había una sola voz en el país, que ponía todo y quitaba todo. A mí me gustan este tipo de desenlaces en la medida en que evidencian que el país cambió y que hay un refuerzo de la dinámica polémica, que es la característica esencial de la democracia. Pero eso es sano, ¿no? Dentro de la discusión. Ahora, el gobierno llama a la oposición, las oposiciones, por la diversidad que hay de posturas dentro del sector opositor venezolano. ¿Podríamos hablar ahora los sectores oficialistas también? Porque hemos visto una fracción, por ejemplo, el PSV por un lado, el PPT también ha tenido sus divisiones. Bueno, eso me parece extremadamente interesante, eso me parece formidable, porque no existe aquel silencio asustado, con miedo que había en algunos momentos anteriores en los que se le tenía miedo a una figura. Y una línea, ¿no? Sí, y además una línea marcada con un hacha, ni siquiera con un lápiz. Ahora no, ahora entonces la gente opina, dice, y hay confrontaciones en el seno del grupo de poder. Ahora, verá el grupo de poder cómo hace para resolver sus problemas internos. Eso tiene que resolverlo. Claro, pero se ve reflejado en la demora de la designación de las autoridades. Claro. Además, a mí me preocupa que se puedan imponer dentro del PSV los sectores que quieren frenar el cambio y no los que quieren impulsar el cambio. Ese es un temor que yo tengo y que ojalá quede disipado pues, en el curso de los próximos acontecimientos. O sea, que se le comenzaron a ver las costuras de las divisiones en el chavismo también. Claro, pero ahora, divisiones normales, a mí me parece que eso no es dramático. Claro, por el tema de la discusión, normal, ¿no? Pues sí, porque hay dos concepciones, hay una concepción que pretende, eso que señalaba Carlos Fernández hace poco, pretende que el país se dirija en una dirección y hay otra que quiere volver al pasado. Y hay un contrapeso dentro de su misma fila. Claro. Ahora, esto por un lado en cuanto a la discusión. Pero ahora, la designación, que ha sido, digamos, tan cuestionado. El país a veces se aleja un poco de, bueno, ¿cómo se dieron las cosas? Al final la noticia es, hay un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y la pregunta, ¿es nuevo el Tribunal Supremo de Justicia? Para nada, no. Sí, de lo que se hablaba en términos informales es que la oposición iba a recibir una cantidad X de magistrados, claro, de entre 7 y 10, etcétera, ¿no? Que el gobierno se iba a reservar la mayoría, obviamente, porque, bueno, tiene mayoría se le regaló la Asamblea Nacional. Pero entonces resultó que la montaña parió un lagartijo. Entonces, de todas aquellas expectativas que se crearon, eso es lo malo de crear expectativas, resulta que lo que tenemos es un resultado donde hay tres miembros tres magistrados vinculados a la oposición. Ahora, el tema de la permanencia de magistrados, más allá de que estén afines al proyecto chavista o no, es de quienes ya estaban también con funciones en sus cargos dentro del Tribunal Supremo de Justicia, más allá de que se movieron algunas fichas y están en otras salas o en otras competencias, pero siguen dentro del Poder Judicial. ¿Qué significado tiene esto? Si se suponía que se trataba de un refrescamiento de las figuras que iban a... Bueno, a eso me refiero. Yo creo que había una expectativa de cambio, de que iban a haber nuevas figuras, que se iba a buscar el pluralismo en las decisiones judiciales y, bueno, lamentablemente lo que hubo fue una perpetuación de lo existente. Que yo no digo que sea bueno o sea malo, en este caso creo que no satisfizo las expectativas. Hay una postura, la de Bernabé Gutiérrez, decía que la designación de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia es positiva y es histórica. Decía Bernabé Gutiérrez que esta designación por parte de la Asamblea Nacional
y que lo bueno se hacía esperar, y más cuando la justicia está de por medio. Había que tomarse un tiempo riguroso para evaluar los nombres y el currículum de los venezolanos que tendrán a su cargo la máxima magistratura de la justicia para garantizar un poder judicial que legisle en términos de imparcialidad y transparencia. ¿Coincide con...? Bueno, yo creo que eso está planteado otra vez como expectativa. Habrá que esperar. Que hay que esperar. Entonces hay que esperar que eso se cumpla, hay que esperar que el Poder Judicial se recomponga y que haya otro Tribunal Supremo. Ahora, el tema económico, estaba usted esperando acá para su entrevista mientras hablaba el presidente de Fedecámara y hacía unas reflexiones sobre el momento económico que vive el país. ¿Coincide con su postura? Sí, sí, cómo no, yo vengo diciendo eso hace mucho tiempo, que el año pasado estoy diciendo que aquí se planteaba una apertura, observando además los pasos que estaba dando Fedecámara. Sí, Fedecámara desde el año pasado inició unas relaciones que fueron muy maltratadas por los sectores de las redes, ¿no? Los acusaron de no sé qué, ni siquiera voy a repetir los calificativos. Claro. Bueno, pero entonces yo creo que ese es el camino, el único camino posible después de la devastación que produjo el socialismo en Venezuela. Pero además no es ninguna cosa nueva. El socialismo produjo lo mismo en 60 y pico de países donde se intentó implantar. Lo que yo lamento es que aún la gente no lo tenga claro. Por supuesto que las medidas de sanción es como si tú recoges a un herido en un accidente y en vez de montarlo en una ambulancia y llevártelo al hospital, lo pones a trotar. Es decir, o lo subes de la camilla y se cae de la camilla. O lo tiras. Vamos a hablar del tema de las sanciones al regreso de la pausa, si le parece. Tenemos que hacer un alto en esta conversación. Me parece. Pero el tema de las sanciones unilaterales, coercitivas, así las califica el gobierno, hay que ver cuál es su postura y cuál es el momento que vive el país en cuanto a las sanciones. Si esto va a sumar también el acercamiento con Estados Unidos a la paulatina recuperación, no solo económica del país, porque evidentemente la economía se va generando minuto a minuto. Hace algunos minutos precisamente Funvisis, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas de Venezuela, reseñaba un sismo que se percibió específicamente en el Tocuyo, o a 30 kilómetros al sureste del Tocuyo, con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 5 kilómetros. Ahí están las coordenadas publicadas donde se generó este movimiento telúrico, que si bien es cierto no es de gran impacto, bueno, se registra a esta hora en el Tocuyo o cerca a la población del Tocuyo en el estado Lara. Estamos haciendo seguimiento, por supuesto, a este tipo de informaciones que se van generando durante la jornada. Seguimos en nuestra entrevista de la mañana. Carlos Raúl Hernández es doctor en Ciencias Políticas y sociólogo y nos acompaña en entrevista hablando del tema de las sanciones ahora que dejaba en el aire antes de la pausa. ¿Cómo evalúa usted este momento que hay un acercamiento entre Estados Unidos y se habla mucho del levantamiento de las sanciones? ¿Pueden venir? Bueno, pero previo, dame 10 segundos sí, claro, para decir que yo quiero felicitar al MAS, que está realizando hoy una convención, su convención nacional, pero dedicada a discutir los problemas programáticos, es decir, hacia dónde debe ir el país. Entonces eso es muy importante porque esa es la búsqueda que hay que hacer en este momento en los partidos. ¿Qué van a hacer los partidos? ¿Qué van a proponerle a los venezolanos? Bueno, quería decir eso. Claro. Y decía, mira, no hay nada, yo creo que hay dos cosas absolutamente inútiles, que uno es parachoque de moto y las sanciones internacionales. Ok. Sí, esas son cosas que claro, podríamos decir que se parece al parachoque de moto en que lo que produce es estrago, porque tal vez empeora las heridas del conductor si se estrella. Es decir, las sanciones han demostrado, eso se ha dicho mucho, que no sirve para nada salvo como mecanismo de tortura contra los pueblos. Los gobernantes están muy bien alimentados, tienen todo lo que necesitan, lo que quieren. Y siempre hay maneras de... Y siempre hay mil maneras para sortear, como se está demostrando. Pues. Yo creo que si para algo ha servido el caso venezolano, es para demostrar que las sanciones ya son un elemento que pasó, obsoleto, que ya hay todo un sistema internacional informal para violarla. Entonces, los únicos que sufren son los ciudadanos de a pie, mientras que los gobiernos se consolidan, porque además mientras más sufren y más carencias atraviesan los ciudadanos normales, más dependen del gobierno en los momentos críticos. Y yo creo que esa es una de las cosas importantes que está ocurriendo, que gracias a que el gobierno aflojó el control feroz que tenía sobre la economía, entonces está aflorando la creatividad de millones de venezolanos que se ven que hay la posibilidad de ganarse la vida a través del trabajo honrado.
Entonces, eso es lo que ha producido lo que Alfredo Padilla señala, que hay 3 millones y pico de emprendedores en este momento en el país. Es que una fuerza de capital popular que si el gobierno no la echa a perder, pues va a ser una maravilla en el futuro inmediato del país. Entonces yo creo que si tanto se ha dicho que las sanciones en la segunda parte del siglo XX comenzaron con Corea del Norte, después con Cuba, después con Irán. Bueno, en estos días yo señalé, en Irán hay 130.000 sancionados, 130.000. Y eso no obsta para nada. Irán es una potencia en el Medio Oriente. Claro. Bueno, y las sanciones incluso ha venido respaldando a Venezuela también. Las sanciones contra Rusia, las sanciones contra Venezuela. Lo que han hecho esas sanciones es consolidar a los gobiernos. Y por fortuna creo que, bueno, como todo socialismo tiene su final, con la célebre pieza musical, lo bueno que yo veo en este momento es que Maduro ha decidido entre 3 fines del socialismo, ¿no? Uno es el enquistamiento dramático, trágico de países como Norcorea y Cuba, que se convierten en unos motivos fósiles, unas expresiones del pasado remoto, la gente en unas condiciones imposibles de narrar. Luego, otra forma es el estallido, estilo perestroika, que se convierte en estados fallidos y perestroika y glasnost que se acaban los gobiernos socialistas, como ocurrió con todo el bloque soviético. Y la tercera es la apertura, lo que llamó Deng Xiaoping, el socialismo de mercado, que parece ser que es lo que está intentando el gobierno, aunque necesitaría un equipo grande de gente formada, con sentido de hacia dónde van las cosas, de economistas, para que no se cometieran errores que se cometen, porque hay incoherencia, a mi manera de ver, en la aplicación y en la formulación de medidas. Hay comentarios de la audiencia ya que comienzan a llegar. Por acá hay varios comentarios. Por ejemplo, el usuario Xray dice, mira cómo se cae la educación a pedazos en esa Venezuela que tú dices que se está arreglando lentamente, ¿no? Y pediría al equipo si podemos colocar ese tuit al aire para mostrar a lo que él se refiere. Retuitea una información publicada por Jesús Medina, donde habla de una escuela, la Escuela Nacional de Nombre del Limón, ubicada en el estado de Aragua, municipio Mario Briceño Iragorri. Los techos están que se caen de las filtraciones y toda desvalijada. Y le pregunta al presidente Nicolás Maduro, lo menciona, dice, Nicolás Maduro, ¿quién es el responsable? Ahí estamos viendo las imágenes de la escuela. Esto también es cierto, nosotros lo hemos dicho. Pero es que ya sabemos lo que es el socialismo. Yo lo que lamento es que el país, Venezuela, se haya embarcado detrás de esta empresa tan estúpida como es la creación de un régimen socialista. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda Venezuela en recuperarse? Eso está calculado por los economistas. Claro. 20 años. O también que quienes esperan que la recuperación sea... de un día para otro. Así. Y ya nos recuperamos. Como Alicia ya está en el País de todo las bien. Maravillas. Tenemos clínicas en lugar de hospitales. Sí. El país sabe y conoce la realidad y como yo digo a veces, aunque no lo mostremos en televisión, yo pudiera no mostrar esa escuela, por ejemplo, bueno, no lo mostraron en primera página, censuraron las imágenes, bueno, no lo pusimos, pero cuando usted va a la escuela va a ver la escuela, cuando usted va al hospital va a ver el hospital en las condiciones Claro. que esté. Más allá de que lo digamos o no, hay una realidad país que conoce el venezolano. Y hay una tendencia, lo importante es que hay una tendencia hacia la recuperación. Yo no digo que eso se mantenga, claro. No estoy seguro, eso dependerá del gobierno, dependerá de Maduro. Pero en todo caso, lo que mi obligación como estudioso es registrar esa tendencia y como venezolano desear que esa tendencia se mantenga. Porque negarlo también sería irresponsable. Bueno, eso es lo que hace una cantidad de gente que no tiene idea de cómo son los procesos sociales. Es decir, aquí no está pasando nada porque hay un hueco en la calle. Bueno, pues eso lo sabemos, si no, no habría problema. No todo es ni bueno ni todo es malo tampoco. Así es. Hay cosas buenas. Hay unas tendencias y lo que se trata es que los venezolanos favorezcamos, estimulemos esas tendencias. Otro comentario, duda razonable, dice, buenos días al invitado, es necesario saber cuántos magistrados repiten para asumir el cargo. Tengo entendido que son 12 de 20, ¿no? Que eso representa un 60% aproximadamente. Sí. Coincidimos en eso por lo menos. Vamos a ver. Otros comentarios. Alejandro Galvez dice, primera página, doctor Carlos, el gobierno en lugar de conciliar y apegarse a la Constitución, sigue en su postura de controlar el Poder Judicial y las instituciones democráticas del país. ¿Podremos salir adelante con tal criterio? ¿Considera usted que...? Bueno, al principio hablamos bastante de eso, es decir, es una mala noticia, sin duda. Preguntan si vamos rumbo al socialismo del siglo XXI. Dice Ramón Ramos, o el gobierno ha cambiado de rumbo y ha rectificado aceptando seguir en el capitalismo. Dice que quiere saber su postura. Bueno, el socialismo del siglo XXI se acabó mucho más rápido que el socialismo del siglo XX. Duró 16 años.
Es decir, es una nueva demostración de que el socialismo es un método fracasado que solo puede vivir a partir de la miseria de los Todos hablan de los sanciones, pero muy gobernados. pocos hablan de expropiaciones, estatizaciones y empresas productivas que hoy están quebradas, paralizadas y en su mayoría siendo desvalijadas y vendidas como chatarra, dice Leonardo Caraballo. Bueno, yo creo que al gobierno le ha faltado decisión en continuar con la